Gloria a Dios, Dios los bendiga, mis amados hermanos. Con la ayuda del Señor, esta vez continuaremos hablando acerca de la soberbia. En nuestra última oportunidad que hablamos del tema, dejamos el tema, mis amados hermanos, acá en 7 bases bíblicas que la Biblia nos muestra acerca de la destrucción que precede a la altivez. Por eso el punto es: la soberbia antecede a la destrucción. Proverbios capítulo 18 versículo 12 dice: antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero la gloria precede a la humildad. Y avanzamos a esta imagen que ven en la pantalla y nos quedamos en el punto número 2. En esta oportunidad nos tocaría empezar en el punto número 3 en Proverbios capítulo 15 versículo 4, pero en Levítico capítulo 21 versículo 19 al 20, la Biblia ahí nos muestra que viene destrucción por faltas en los descendientes de los sacerdotes, errores, pecados que los descendientes de los sacerdotes cometieron, y por eso viene la destrucción. Y recordemos que nuestra base bíblica es: antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo. Y nuestro punto es: la soberbia antecede a la destrucción. Entonces acá ustedes y yo, mis amados hermanos, podemos descubrir a la luz de la palabra de que la destrucción puede entrar a las familias, a las casas, a las personas por faltas, entiéndase, desobediencia, errores, pecados, transgresión, aún, mis amados hermanos, la iniquidad por cosas no corregidas, las cuales, si ustedes y yo las tenemos, es necesario que reconozcamos los errores, las faltas que hemos cometido, y de esta forma evitar que la destrucción entre a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro matrimonio, a nuestro negocio, a nuestro estudio, a nuestra vida espiritual, a nuestra vida en el alma, a nuestros sentimientos. Hay muchas áreas, mis amados hermanos, como lo estamos mencionando en este momento, a donde la destrucción puede entrar por faltas que no se han ministrado, por faltas que no se quieren reconocer. Recordemos que la palabra nos muestra que a nuestro parecer, o sea, al parecer del ser humano, los caminos del hombre son correctos para él según su propia opinión, pero la Biblia nos muestra que el final de muchos caminos de gente que piensa que con la forma de vida que está llevando están correctos, es un camino de muerte o de destrucción. Amén. Bueno, eso ya lo mencionamos en nuestro tema anterior, pero hoy vamos a avanzar para poder terminar con este punto del día de hoy, que es: la soberbia antecede a la destrucción. Dice acá entonces en Levítico 24:20 dice que puede entrar la destrucción por las cosas malas que habían hecho, así se les debía de hacer, rotura por rotura. Esto también ya lo mencionamos, nada más colocamos una pequeña pincelada, ¿verdad?, de lo que en el tema anterior abordamos, de que aquí, mis amados hermanos, según Levítico capítulo 24 versículo 20, yo no estoy leyendo la base bíblica, sino solo coloqué la base y saqué algún principio de ahí para poder avanzar, mis amados hermanos, porque recuérdense que el tema original es la túnica bordada. Escudriñar la túnica bordada, mis amados hermanos, nos llevó a escudriñar el corazón, y la Biblia muestra que del corazón sale la soberbia. Amén. Pero en el nombre de Jesús vamos a mencionar esto acá, que la destrucción viene por las cosas malas que habían hecho, así se les debía hacer, rotura por rotura. Entiéndase, podemos explicar esto de una forma como: lo que el hombre siembra, eso cosecha. Es por eso, mis amados hermanos, de que ustedes y yo estemos solteros, estemos casados, tengamos hijos ya o no, de todas formas es importantísimo que cuidemos
nuestra vida, que cuidemos cada una de las cosas que hagamos, que pensemos, que hablemos, mis amados hermanos, nuestras actitudes, nuestra conducta. ¿Por qué? Porque así como hagamos, así se nos harán. La Biblia habla en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 12, si no recuerdo mal. Y básicamente ahí dice que todas las cosas que querráis, dice que los hombres hagan con vosotros, así haced también vosotros con ellos. Y habla también acerca de que es eso que acabamos de mencionar, es un resumen de la ley y los profetas. En el libro de Romanos también nos muestra la Biblia, mis amados hermanos, en el capítulo 13, de que quien ama no peca. ¿Por qué menciono esto? Porque si nosotros nos centramos en el amor, en la ley de la siembra y la cosecha, y en lo que dice Mateo 7:12, que todo lo que querráis que los hombres hagan con vosotros, así haced también vosotros con ellos, entonces nos evitaríamos, mis amados hermanos, que venga la destrucción como consecuencia de el orgullo, la altivez. No se olviden, de que este es el punto. La soberbia antecede a la destrucción. Pero esos dos que acabo de mencionar ya los hablamos en nuestro tema anterior, y hoy con la ayuda del Señor vamos a hablar de los 5 que nos faltan. Sería el número 3 al 7. Y según Proverbios capítulo 15 y versículo 4 dice que viene destrucción por la perversidad de la lengua. Cuando se habla de alguien, mis amados hermanos, perverso, lo que los diccionarios nos muestran, y aún la palabra, la Biblia, mis amados hermanos, nos muestra, es de que alguien perverso es alguien que busca hacerle daño a alguien, mis amados hermanos, y no solamente busca causarle daño, sino todavía se alegra en causar daño a la persona que quiere hacerlo. Por eso se le llama perverso. Pero acá dice en Proverbios 15:4, básicamente lo que dice, que la destrucción viene por la perversidad de la lengua. La Biblia habla de que quien ama, mis amados hermanos, mucho las palabras, de que quien pasa hablando y hablando y hablando y hablando, dice ciertamente comerá de sus frutos. Y en esto es muy importante porque los científicos, mis amados hermanos, quienes se dedican a escudriñar la conducta del ser humano, ellos dicen que en una plática de 10 minutos, el ser humano por lo menos miente o comete algún tipo de pecado o error o difamación o más de algo inapropiado, más de algo que no va acorde a la plática, por lo menos 10 veces, 10 errores. Es un aproximado de que por cada minuto que una persona hable vanidades o que hable solo por hablar, en cada minuto más de algo va a estar diciendo que no es apropiado. Y aquí estamos hablando de esto, de que si la destrucción entra por la perversidad de la lengua, que el Señor nos libre, mis amados hermanos, de hablar más de lo que debemos de hablar, sobre todo si hablamos cosas que no edifican, que no consuelan, que no exhortan, que no animan. Está casi 100% seguro de que en medio de tanta palabrería, el pecado nunca debe faltar. Además, la Biblia así lo dice, que el pecado nunca falta, mis amados hermanos, en medio de donde hay tanta palabrería o vana palabrería. Nunca hace falta el pecado en la boca de aquella persona que habla y habla y habla y habla. ¿Por qué? Porque recordemos, mis amados hermanos, que la Biblia muestra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y precisamente por eso es que estamos hablando de la soberbia, porque la túnica bordada, si algo viene a hacer, es a guardar al sacerdote de la soberbia. Y la soberbia, como bien lo acabamos de mencionar, trae, mis amados hermanos, destrucción. Y la destrucción puede venir por la forma en la que hablamos, por la perversidad de la lengua. Si algo nosotros tenemos que aprender es a hablar lo bueno, mis amados hermanos,
porque aunque ustedes y yo podamos ver muchas cosas negativas, siempre las personas más de algo bueno tienen. No nos olvidemos de que todos hemos sido creados por Dios, mis amados hermanos, y Dios pues no crea las cosas a medias, simple y sencillamente es el hombre el que con sus decisiones se aparta del Señor, no quiere reconocer al Señor, y eso ya es consecuencia de sus acciones. Pero si vamos a hablar que sea algo para edificar, la Biblia nos muestra que cuando nosotros hablemos dentro de nuestras pláticas, dentro de nuestras reuniones, deberían de haber palabras de edificación, deberían de haber salmos, debería de haber agradecimiento, acción de gracias, palabras de gratitud. Y esa es la importancia, mis amados hermanos, de poder utilizar bien la lengua. El libro de Santiago, el apóstol Santiago, nos muestra, mis amados hermanos, de que el hombre que puede refrenar su lengua, este viene y tiende a ser un hombre perfecto. Y no solamente puede refrenar su lengua, sino también puede someter aún, dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, su cuerpo. Y esto nos da una gran bendición al entenderlo, porque hay muchos problemas, muchos pecados, muchas situaciones que acontecen con el cuerpo de las personas. Y la Biblia nos muestra que una de las formas de refrenar la carne, amén, es refrenando la lengua. Entonces aquí podemos entender de que por qué es que hay personas, mis amados hermanos, de que probablemente estén batallando con más de algún área en su carne o más de algún pecado en su espíritu, y ellos tal vez tienen el deseo ferviente de querer cambiar, pero no pueden o les cuesta, porque probablemente lo intentan por un lado, pero con la boca, mis amados hermanos, tienen un gran problema, y es allí en donde se está escapando la bendición. El libro de Romanos nos muestra claramente y dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si lo ponemos al revés, no es que yo esté malinterpretando la palabra, sino si dice que con la boca se confiesa para salvación, con la misma boca también, mis amados hermanos, se puede confesar para destrucción. Así que en este punto evitemos que la destrucción o el destructor, que del cual también la Biblia habla, y definitivamente destrucción y destructor van íntimamente ligados de la mano. Evitemos que estas entidades espirituales entren a nuestras vidas, guardando nuestra boca, mis amados hermanos. Si no tenemos algo de qué hablar, pues es preferible guardar silencio, porque aún la Biblia habla que aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Miren qué tremendo es. La persona es necia, es un necio, pero si hace silencio, viene a ser contado, mejor dicho, como por un sabio. Vamos a avanzar al punto número 4. Dice, el punto número 4 está centrado en el libro de Proverbios, capítulo 17 y versículo 19. Aquí nos muestra este capítulo y este versículo en el libro de Proverbios de que la destrucción viene por usar la boca para hablar vanidades y cosas que no edifican. Así que nos damos cuenta de que estos dos, Proverbios 17, 19 y Proverbios 15, 4, van íntimamente ligados, mis amados hermanos, con los problemas de la boca. La Biblia dice, parece que es en uno de los libros de los Salmos, mis amados hermanos, en uno de los capítulos del libro de Salmos, mejor dicho, en donde hay hombres cuyas palabras son, dicen, como golpes de espada. Hay hombres, mis amados hermanos, hay personas, hay seres humanos, no solamente hablamos del género masculino, que cuando hablan, mis amados hermanos, se siente como que fuera una espada, como que fuera una estocada, como que fuera una herida directa al corazón de la persona que lo o la está escuchando. Así que ustedes y yo tengamos mucho cuidado, porque la Biblia también habla acerca de el atarse con los dichos de su boca, y que Dios nos libre
de no tener esa capacidad de hablar verdad y de no atarnos con los dichos de nuestra boca, porque por atarse, mis amados hermanos, con los dichos de la boca, hay gente que ha cometido graves y serios errores por pronunciar algo en lo cual tal vez no lo sentía, no lo pensó, sino simple y sencillamente habló solo por hablar, y al final las consecuencias siempre vienen. Para poder controlar también este punto que dice acá Proverbios 17 y 19, que la destrucción entra por usar la boca para hablar vanidades y cosas que no edifican, viene a mi mente en este momento una cita en el libro de Job, mis amados hermanos, en donde uno de los amigos de Job, cuando lo están regañando, ¿verdad? Él dice: mis pensamientos se adelantan, por lo cual yo respondo, por lo cual mi boca habla. Así que si queremos evitar tener este problema de hablar vanidades y cosas que no edifican, empecemos, mis amados hermanos, a poder ministrar bien nuestros pensamientos. La Biblia nos habla en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2 en relación a los pensamientos, que tenemos que ser transformados, que tenemos que ser renovados en nuestros pensamientos, porque de esta forma, mis amados hermanos, siendo transformados en la forma de pensar, entonces podemos comprobar cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Y al poder entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, entonces, mis amados hermanos, nuestra boca hablará bendición y no maldición, hablará vida y no hablará muerte. Escrito está también de que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Si algo tenemos que entender también es de que la Biblia dice que por la fe, mis amados hermanos, ustedes y yo entendemos de que la tierra se sostiene por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios viene a ser, y aún así lo muestra el griego original, de que esa palabra viene de la palabra espermatón. Y cuando hace el énfasis, si se ven los significados, el significado de esa palabra, valga la redundancia, palabra, es esperma. Y ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, de que en la forma en la cual una mujer pueda concebir y un hombre engendrar, pues es depositando un esperma en un óvulo fértil, y de ahí a todo el proceso el Señor se encarga, ¿verdad? Para que el hombre engendre, para que la mujer conciba, y después de cierto tiempo, aproximadamente 9 meses, el Señor se encargue de dar a luz, mis amados hermanos, una vida. Amén. Y esta es la importancia de que ustedes y yo cuidemos nuestras palabras. ¿Por qué? Porque cada una de las palabras que salen de nuestra boca, espiritualmente hablando, vienen a ser como un esperma, y ese esperma puede venir, mis amados hermanos, a dar mucho fruto en las personas a las cuales les lanzamos palabras de bendición, o puede venir a causar mucho estorbo, mucha maldición en las personas a las cuales se les envían, se les habla, se les pronuncia palabras que no son de bendición. Y si no son de bendición, entonces son de vilipendio, que la palabra vilipendio está íntimamente ligada a la maldición por medio de las palabras que se dicen, mis amados hermanos. Así que mucho cuidado, porque estamos en el punto, repito, de que la soberbia antecede a la destrucción, pero en el punto acá, número 3 y número 4, nos muestran de que la destrucción entra por los problemas en la boca, por no poder hablar correctamente. La Biblia habla acerca de Jesús y dice que la gracia se derramó en sus labios, mis amados hermanos. Y es lo que ustedes y yo tenemos que procurar también, que la gracia se derrame en nuestros labios. Y entonces muestra el Salmo 45: nuestra lengua vendrá a ser como pluma de un escribiente muy ligero.
de que lo que se va a escribir pues va a ser palabra de bendición con nuestra lengua. Seguimos, avanzamos, mis amados hermanos, porque tengo el deseo en mi corazón de terminar este punto el día de hoy. Ya nos faltaría nada más un punto para terminar el tema de la soberbia, y sería la naturaleza del soberbio. Amén. Pero ese lo estaremos grabando más adelante u otro día. El Señor sabrá cuándo, pero por hoy vamos a terminar con este. El punto número 5 nos muestra, mis amados hermanos, de que otras de las causas que traen destrucción, amén, es la rebeldía y el pecado. Amén. La Biblia nos muestra de que con la rebeldía el Señor no quiere que nosotros seamos rebeldes, y muestra y compara la rebeldía como también la desobediencia con el pecado de adivinación y con el pecado de idolatría. Y si algo, mis amados, Dios no quiere, no desea, Dios aborrece, es la rebelión, es la idolatría, y es la adivinación o la hechicería o el ocultismo. Y a eso la misma Biblia en el libro de Samuel, en uno de los libros de Samuel, me parece que es el libro número 1 de Samuel, compara la rebeldía. Cuando la rebeldía entra, mis amados hermanos, al corazón, la rebeldía puede entrar como consecuencia de una herida, un rechazo, una negación, una desilusión, un señalamiento, alguien que te acusó, y así sucesivamente por varias causas más, pero mencionamos algunas muy importantes y lamentablemente muy cotidianas también, que esto puede hacer que la persona se rebele en contra de padres, en contra de autoridades espirituales, entiéndase pastores, los 5 ministerios, que se rebele también en contra de un maestro. Y lo que la Biblia nos muestra, por eso estamos hablando acá de que la rebeldía y el pecado, al igual que el orgullo, la altivez, son la puerta abierta a la destrucción. Así que pidámosle al Señor que Él nos dé un corazón humilde, que Él ministre nuestro corazón, mis amados hermanos, para que anhelemos, para que la santidad en nuestras vidas sea un deseo. Aquí estoy mencionando también el punto de el pecado según Isaías 1:28. Repito, la destrucción viene por la rebeldía y el pecado. Y ustedes y yo sabemos que escrito está que la paga del pecado es la muerte, mis amados hermanos. Y aquí no nos podemos circunscribir solamente a una muerte física, sino también hay que hablar de una muerte espiritual, de una muerte almática, de una muerte a los sentimientos, a las emociones. Tal vez habrán escuchado ustedes en algún momento alguna persona que diga, que sé, tal vez hablando con ustedes, que yo a mi esposo o a mi esposa ya no lo amo como al principio, ya no la amo como al principio. Pues, ¿qué es lo que ha acontecido para que ese amor haya menguado? Pues probablemente lo que aconteció es que hay más de algún pecado, hay más de algún espíritu de celos, y esa fue la puerta abierta a que sus sentimientos a favor de su cónyuge pues empiecen a morir, y ahora viene el sentimiento, las palabras de ya no lo amo, ya no la amo. Probablemente esto es la consecuencia de haber dejado entrar la rebeldía, haber dejado entrar el pecado, haber dejado entrar la desobediencia, haber dejado entrar el orgullo, la altivez, y ahora juntamente con ello entró la destrucción. Gloria a Dios, espero estarme dando a entender. Vamos a avanzar a los 2 puntos que nos quedan, y con estos 2 vamos a terminar. El número 6, en Isaías capítulo 30, versículo 13, la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, otra puerta, vamos a decirlo así, abierta para la destrucción. La destrucción viene por confiar en violencia y en iniquidad,
viene por desechar la palabra. Esto le abre puertas al pecado y viene la caída. Vean qué tremendo cómo la destrucción viene por confiar en la violencia, confiar en la iniquidad, en desechar la palabra de Dios. Y eso, que el Señor nos libre de desechar la palabra del Señor, porque como lo acabamos de mencionar, por la palabra de Dios la tierra hasta el día de hoy se sostiene. Y toda aquella persona que rechace la palabra del Señor, dice la Biblia en el libro de Oseas, mis amados hermanos, que por falta de conocimiento, ahí podemos meter varias palabras que son correctas, que por falta de discernimiento, que por falta de entendimiento, el pueblo del Señor perece. Y luego le habla al sacerdote y le dice: por cuanto rechazaste mi conocimiento, mi palabra, yo te rechazo del sacerdocio. Por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me olvido de tu familia. Así que el Señor nos ayude para no abrirle la puerta a la destrucción por medio de el orgullo, la altivez, la soberbia, que es lo que estamos hablando. Antes bien, mis amados hermanos, tenemos que cerrarle la puerta a todo pecado, a toda rebeldía, a todo aquello que no edifica. Y sobre todo, ¿por qué? Porque amamos al Señor, pero porque también tenemos familia. Y si algo el ser humano pues ama, es a su familia. Y la Biblia dice que ¿de qué le sirve al hombre? Dice, ganar el mundo si pierde su alma. Pero cuando escudriñamos esa palabra alma está íntimamente ligada a la familia. Entonces ahí, parafraseando un poquito bien, pudiera decir: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su familia? Vemos que uno de los ministerios más fructíferos, mis amados hermanos, fue el ministerio de Noé. Noé, la Biblia muestra que él fue un pregonero de la palabra del Señor entre algún tiempo aproximado de 100 a 120 años. Él predicó la palabra del Señor. Podemos decir que predicaba una palabra de arrepentimiento, porque él estaba hablando de que iba a llover, de que entraran al arca, y al final sabemos la historia, ¿verdad? Pero ¿por qué menciono que este es uno de los ministerios más exitosos? Porque aunque no logró salvar, vamos a decirlo así, aunque no es trabajo del ser humano salvar, ¿verdad? Sino es el plan de Dios y trabajo del Padre. Amén. Pero por medio de su prédica, nadie más, mejor dicho, logró entrar al arca, pero sí logró, mis amados hermanos, por su justicia, por su predicación, porque definitivamente tuvo que decirle a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos lo que Dios le había dicho. Le predicó la palabra y que Dios había dicho que iba a llover. Por lo menos ellos le creyeron, y la Biblia dice que 8 personas, incluida Noé, se salvaron. Por eso para mí este es uno de los ministerios más exitosos, porque aunque lamentablemente para los que no se salvaron, no se salvó ninguno más, pero Noé puede decir aquellas palabras que el mismo Señor Jesús pronunció cuando él dijo: de los que me diste, ninguno se perdió. Y el Señor Jesús le añade: excepto el hijo de perdición. Pero sabemos que eso ya venía predestinado de parte de nuestro Padre Celestial para que ustedes y yo fuéramos salvos. Amén. Entonces, por amor a nuestra familia, mis amados hermanos, no confiemos en la violencia, no confiemos en la iniquidad y no cometamos el error de desechar la palabra de Dios, porque esto traerá consecuencias muy graves. La Biblia habla en varios libros de la Biblia, pero en Deuteronomio, mis amados hermanos, capítulo 28, habla de las bendiciones que vendrán sobre nuestras vidas si somos obedientes y ponemos por obra lo que escrito está. Y en el mismo capítulo de Deuteronomio, capítulo 28, dice, es la antítesis, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasará si no somos obedientes y si no ponemos por obra
la palabra del Señor, mis amados hermanos. Dios no es un Dios que desee vernos mal, destruidos, oprimidos, sino antes bien, Dios lo que ha hecho con su palabra es ponernos linderos, ponernos límites para que no aportillemos el vallado y no nos muerda la serpiente. Pero el ser humano en su soberbia, como lo explicamos dentro de estos temas, en algún punto anterior, cuando hablábamos de que Lucifer es el señor de la soberbia, ¿por qué? Es que hay muchas personas con soberbia, porque la soberbia es la cultura de Satanás, la esencia de Satanás en el corazón de la persona que ha pecado de soberbia. Y vamos a terminar con el punto número 7, una séptima causa que atrae la destrucción. Amén. Dice acá, según Isaías capítulo 59 y versículo 7, que la destrucción viene por pies que corren al mal, a derramar sangre inocente y pensamientos de iniquidad. Aquí, mis amados hermanos, tenemos que hablar de nuestro caminar, de nuestro diario vivir, de los errores que pudimos haber cometido en el pasado, en el presente. Amén. Y entregarle todo esto al Señor. La Biblia habla en el libro de Nehemías, me parece que es capítulo 9, en donde dice que los hombres, mis amados hermanos, pasaron confesando sus pecados y los pecados de sus padres. Dice, por la tercera parte del día. Es un aproximado de 8 horas ministrando, confesando sus pecados y los pecados de sus padres. Y de esa forma la iniquidad se apartó de aquellos, mis amados hermanos, ahí en el libro de Nehemías. Pensamiento de iniquidad. La Biblia dice, ay de aquel que cuando se acuesta está maquinando pensamientos de iniquidad y cuando se levanta por la mañana los pone en práctica. Así que ministremos nuestra mente, ministremos nuestros pensamientos, nuestra alma, rindamos, mis amados hermanos, nuestra mente al Señor y dejemos a Él que sea Dios. ¿Por qué? Porque los pensamientos de iniquidad, los pies que corren a hacer el mal, el derramar sangre inocente son las puertas abiertas a la destrucción. Claro está, en consecuencia de la soberbia, el orgullo, la altivez, la arrogancia. Que el Señor nos libre. Y una vez más volvemos a mencionar este pasaje. Escrito está, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Así que a aprender del Señor, mis amados hermanos, a ser humildes y mansos de corazón. Y en el nombre de Jesús, ministrar nuestro espíritu para que nuestro espíritu deje de ser estorbado por la soberbia. Espero en el amor del Señor haberme dado a entender, poder sembrar un granito de edificación en sus vidas. Y si en algún momento, espero en el Señor que así sea, ustedes puedan tomarse su tiempo para poder escuchar el tema. Si el tema ha sido de bendición, los invito a que dejen sus comentarios, mis amados hermanos, ahí en la página de YouTube. Sus bendiciones, que también son de gran bendición para nuestras vidas. Y sin más que decir, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Se despide de ustedes el pastor William Hernández, desde acá de la ciudad de Grecia, mis amados hermanos, en Costa Rica. Dios los continúe bendiciendo.